Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Crónica Subterránea. Soy Débora Goldster y hoy continuamos con nuestra saga Atlante, ¿no? Estos expedientes, ¿no? Secretos, ocultos, y con figuras que he elegido totalmente desconocidas para un gran público, ¿no? Como la presentada en la semana pasada, esta noble alemana llamada Walburga Lady Page, recuerden que fuera consejera de la reina Victoria. Y en este caso vamos a seguir, ¿no? Parece que la preponderancia británica en esta cuestión de la Atlántida, como siempre digo, ¿no? La Atlántida es negada, no existe, pero figuras muy importantes, como estamos viendo, se han interesado, ¿no? En este misterio. Y en este caso, quiero rescatar el protagónico de Alexander Stratgordon. Sé que nadie ha oído hablar de él, por suerte, solo esta escritora, que lo es rescatado de la invisibilidad, ¿no? Porque estos personajes, obviamente, siempre han tenido un perfil un poco bajo, ¿no? El gran público no ha llegado a los entresijos atlantes, así que bueno, este es hora de ponernos al día, ¿no? De ponernos al día con Alexander, así que bueno, vayamos a conocerlo. Bien, acá lo vemos, una figura muy atractiva, ¿no? Este irlandés que nos va a sorprender, les digo, muchísimo, ¿no? Con toda la data que he podido un poco recopilarle y seguir sus pasos, ¿no? Vamos a ir leyendo de a poco su biografía y profundizando. Dice, el doctor A. E. Stratgordon, porque a veces se lo conoce por esas siglas, A.E., según la biografía como lo busque, nació, su nombre es un poco más largo, como Alexander Edmund Ronald Stratt, ¿no? Y después vamos a ver dónde viene, dónde se inserta Gordon, ¿no? Nació el 12 de junio de 1873, es oriundo del condado de Lutz, Irlanda, de ascendencia mixta escocesa, irlandesa e inglesa. Y acá vamos a ver, acá en el mapa, acá tenemos a Lutz, ¿no? Acá en Irlanda. Eh, Vamos a ver que está cerca de algo muy, muy interesante. Vamos a seguir leyendo. Bien, su padre fue James Gawain Alexander William Stratt, nacido en 1844 y fallecido en 1911. Y fue director de una escuela de gramática para niños, allá en el norte de Dublín, Irlanda. James, cuyos padres eran ingleses, se mudó allí desde su ciudad natal en Plymouth, Devon, Inglaterra. Se casó con Annie Harvey Harris, nacida en Dublín el 23 de abril de 1867. Y tuvieron a Ronald, ¿no? Quien estamos viendo aquí. Y aquí es interesante porque donde nace Ronald, no es, es un, está muy cerca de esto, que es Newgrange, que es uno de los sitios arqueológicos más importantes de todo el planeta, Patrimonio de la Humanidad, es el sitio neolítico más antiguo de todo el mundo, y más antiguo que incluso que Stonehenge e incluso de la pirámide de Giza, según lo que dicen. ¿No? Y acá está la imponente piedra de la entrada, ¿no? Que se dice que es uno de los primeros templos de la humanidad, ¿no? Porque al principio no se sabía bien y con el tiempo hay un montón de cuestiones astronómicas, importantes. Así que bueno, se ha llegado a la conclusión de que es uno de los primeros templos así espirituales del tiempo neolítico. Así que imagínense, ¿no? Increíble. Bien, y acá, bueno, es como esta atmósfera que, ¿no? Tan importante ahí. Siempre digo que Irlanda es muy importante en el puzzle de Atlántida, ¿no? No, toda esa zona, Atlántida, Escocia, Gran Bretaña tiene un papel importante y sus hombres por algo mucho de los que vamos conociendo tienen origen en Gran Bretaña. Bien, vamos a seguir leyendo. Dice que Ronald tuvo dos hermanos, Henry John Harvey y Frederick William Stratt. Bueno, no también, ambos nacidos todos en Irlanda.
Aunque de origen irlandés, Stratt es una antigua familia escocesa y de adulto Ronald se identificó fuertemente con su ascendencia escocesa, ¿no? Siempre prefirió esa parte de su vida, de alguna manera, no más que reconocerse como un irlandés. Bien, dice. Entonces, que en 1891 Ronald Stratt emigró a Halifax, Nueva Escocia, ¿no? Por eso se trasladó en forma muy temprana. Bien. Stratt obtuvo a través de la Compañía de la Bahía de Hudson un puesto en Norway House en el noroeste de Manitoba, noroeste de Canadá, como médico de una misión indígena CRI situada a 480 kilómetros al norte de Winnipeg, donde en el verano de 1892 se había desatado una epidemia de viruela. Bueno, y eso es muy importante, ¿no? Él se va acá, o sea, va a conocer esta tribu, los Cree, ¿no? Que son un pueblo indígena norteamericano, pero que abarcan parte de Estados Unidos y Canadá. Y acá él va a tener es como un despertar espiritual porque ellos le van a contar sobre su antigua tradición que hablaba de diluvios y de una tierra desconocida, ¿no? Que él empieza como a atar un poco cabos, ¿no? Y además lo van a iniciar en muchos misterios, ¿no? Que vamos viendo, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos más fotos, ¿no? Este es uno de los tipi, ¿no? Acá en Alberta, en Canadá, ¿no? Sobre todo, ah, ¿no? Estos son los Cree, así que bueno, de alguna manera, acá es que Ronald va, me encanta esta foto, me encanta esta foto, ¿no? Medio al holquino, como se le decía antes también. Bien, acá tenemos otra foto. Y acá es en Norway House, donde Ronald va a tener va a iniciar su vida, ¿no? Como médico, ¿no? Se va a ser contratado como médico. Vamos a leer, seguir leyendo. Eh, y acá va a tratar, ¿no? Cuando se desató una epidemia de viruela, es importante, va a ser este hombre, vamos a ver acá. Donald Smith, el varón de Strathcona, va a ser una parte influyente en todo su camino, ¿no? Es como que lo va a ir poniendo en puestos claves. De hecho, la recomendación con los Cree va a salir con este hombre, este Lord, y que va a marcar, porque además había como un vínculo con los Strat, ¿no? Que venían un poco de la cuestión de la nobleza. Así que, bueno, de alguna manera, él va a como influirlo, va a adoptar como su protegido, ¿no? Este Lord. Eh, un hombre riquísimo, por otro lado, riquísimo, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice acá, al parecer un amigo en común del equivalente al director ejecutivo de la compañía. Todo esto lo va relatando uno de los parientes, un nieto, al parecer de Stratgordon, ¿no? Que fue contando como su historia. Eh, Dice, Don Smith, de origen escocés, mencionó su nombre y pronto se encontró viajando en Bambor, lo fue como recomendando, ¿no? A las autoridades canadienses. Eh, y, y pronto se encontró viajando en vapor por el lago Winnipeg hasta el río Berens, llegando finalmente tan al norte como jamás haya llegado el hombre, ¿no? Él dejó como una especie de memorias que después se fue encontrando, ¿no? Alexander, como él mismo lo relató más tarde. En el último viaje en vapor de ese año recibió la orden del Departamento de Asuntos Indígenas del gobierno canadiense de quedarse, convirtiéndose así en el primer médico residente en esta comunidad, ¿no? Y acá hay una duda porque se dice que Stratt, algunos decían que había tenido estudios de medicina en Edimburgo, pero no está claro, no está claro ese pasado como médico, no está nada claro. Así que
¿Qué vamos a seguir? Dice, aunque no estaba oficialmente cualificado, probablemente nunca asistió en muchos términos en la Facultad de Medicina, ¿no? Se cree, los relatos de la época describen a Ronald como un médico excelente con muchos recursos, ¿no? Eso no le impidió ejercer la medicina de algún modo. También en Fisher River, y esto es un informe, ¿no? de la época que describe un poco lo que estaba pasando en ese momento en la zona con los Cree y con las tribus también de otras tribus del lugar, y el papel de Ronald. Dice, también en Fisher River noté una mejoría y en la reserva Norwell House, donde la escrófula y la tuberculosis eran muy frecuentes, se ha producido un cambio notable para mejor, que atribuyo en gran medida a los esfuerzos del doctor Stratt, profesor y farmacéutico. Acá se aumenta, ¿no? En cada biografía va aumentando más la leyenda de sus títulos, ¿no? Aunque no es un médico titulado, ha cursado estudios en Dublín y bajo la tutela práctica de su difunto padre, que sí era médico, bueno, y acá se, se, se corrige esto porque, como sabemos, era un profesor de escuela, ¿no? Posee un muy buen conocimiento general de medicina y cirugía, ¿no? Un autodidacta, no como digo, brillante. Además, su ingenio mecánico y su afición a la jardinería, así como la pulcritud y la laboriosidad tanto suyas como de su estimada esposa, son una lección diaria para la población indígena que los rodea, ¿no? O sea, empezó a ser como muy, muy apreciado por toda esta labor que estaba llevando a cabo en una edad muy joven, ¿no? Eh, bueno, y sucede que cuando él llega a ese lugar, ahí con los Cree, bueno, había en una iglesia metodista, estaba al mando de un reverendo que se llamaba Edward Eves, perdón, y que falleció, se ahogó, falleció ahogado, pobre, y se venía un problema para Stratt, porque, digamos, necesitaba él como reforzar, quedarse en el lugar, ¿no? Y es así que decide casarse con la hija de este reverendo, eh, porque sentía que era la única manera de conservar su puesto, ¿no? Em, y bueno, no empieza una nueva vida completa para él. Bien, dice. Como ministro interino y reconocido curandero, Stratt logró ingresar al círculo íntimo de los sanadores sagrados de la tribu Cree, ¿no? Y aquí es que va a publicar un tratado pionero sobre la medicina nativa americana, ¿no? Que ya hemos visto, que es este, que he encontrado, ¿no? Materia médica, farmacia terapéutica de los indios Creek. Esto lo escribió Ronald, ¿no? Hoy lo podemos encontrar, ¿no? Como un paper científico increíble, ¿no? Dejó un tratado, ¿no? De médico, ¿no? De hierbas y todo para ayudar, ¿no? Eh, bien. em, y acá dice que ahí empezó a obtener esta información que dice que los ancianos de la tribu Cree le contaron sus recuerdos populares sobre una gran inundación, ¿no? Vamos a ver acá. Ah, ah, eh, que hace mucho tiempo asoló una gran isla, su lugar de origen ancestral. El relato Cree despertó en Stratgordon un interés de por vida de la Atlántida y a lo largo de sus viajes por el mundo recopiló tradiciones similares en otros pueblos, ¿no? Como este pariente de Ronald Stratt inserta otra biografía, ¿no? Porque es difícil, como digo, tener todos los documentos necesarios sobre todo lo que hizo, ¿no? Es muy difícil, hoy día saber bien qué hizo. Así que bueno, hay como partes de varios lugares, ¿no? Para atar toda su biografía. Después en el 1895 dio a luz dos hijos, su esposa dio a luz dos hijos, una hija y una hijo. Eh, y que dice que llegaría a tener cinco hijos, ¿no? De alguna manera. Eh, bueno, después dice que por un breve tiempo Ronald trabajó como taquígrafo, y que ya había iniciado, aquí estaba, ¿no? Se lo ve iniciando su puesto como en la inteligencia británica, ¿no? Que ahora lo vamos a examinar un poco más todo eso, ¿no? Eh,
Y acá se vuelve a nombrar a Donald Alexander Smith, ¿no? Este hombre influyente, ¿no? El Lord Strathcona, ¿no? Al igual que Stratt, este influyente canadiense de origen escocés, quien se convirtió en uno de los constructores y filántropos más destacados de Canadá. Tenía vínculos con Aberdeen, Escocia, sede del poderoso Clark Gordon, ¿no? Y esto después va a formar un poco, va a terminar el apellido, ¿no? Ya trabajando para la inteligencia británica, ¿no? Strat Gordon. Que además de dirigir la compañía de la Bahía de Hudson, Smith fue alto comisionado de Canadá en el Reino Unido, ¿no? Eh, y que este hombre, este Lord, vamos a verlo otra vez, eh, 1900 ofreció formalmente el gobierno británico formar y equipar a su costa un regimiento de caballería reclutado en, en el oeste de Canadá. Su oferta fue aceptada rápidamente. Al parecer reclutó a su protegido, Alexander, para que se uniera a la unidad. ¿No? El regimiento de Strathcona Horse, ¿no? De caballos Strathcona, llegó a Sudáfrica en abril de 1900, donde se utilizaba con frecuencia para realizar labores de reconocimiento por delante del ejército británico. Los Strathcona originales regresaron a Canadá en marzo de 1901 y fueron disueltos. Eh, Dice, parece muy probable que Smith gestionara el puesto de Ronald en la inteligencia británica en ese momento, ¿no? Como digo, este hombre influyente que va a marcar el destino de Ronald de alguna manera y que además lo iba a insertar, va a ser el artífice que él se inserte en esta comunidad de Canadá que le va a cambiar la vida. Dice, bueno. Que ya en 1902 se dice que, asumiendo de hecho su nuevo papel como uno de varios profesionales británicos enviados en misiones confidenciales a diversas zonas del mundo, no como agente de campo del servicio secreto de la inteligencia británica, ¿no? Ya formando parte del naciente, se dice, eh, de los orígenes, ¿no? El famoso, que en principio creo que se llamó M16, ¿no? De alguna manera empieza a trabajar, vamos a ver acá, ¿no? El M16, ¿no? El CIS, ¿no? Es como uno de los, ¿no? De los primeros integrantes de este servicio secreto británico, ¿no? Eh, Dice que para entonces, dice, es probable que la inteligencia británica le proporcionara el título de médico y los documentos de licencia necesarios para ejercer la medicina en los Estados Unidos, como una tapadera adicional para sus funciones como agente de campo. Eh, o sea, ¿no? Británicos parece que estaban operando fuertemente en Estados Unidos y ya vamos a ver por qué les intrigaba porque Estados Unidos estaba apoyando una causa contraria, que era la causa de los Boers, en lugar de Gran Bretaña, ¿no? O sea que parece que Estados Unidos tenía, tenía diferencias con sus hermanos británicos de vez en cuando y operaban en contra y eso es como que llevó a Gran Bretaña ¿no? a activar su inteligencia para ver qué estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, Ronald Stratgordon va a tener un papel importante en ese entramado, ¿no? Dice, ya para entonces, Ronald Stratt había adoptado la identidad de doctor A. E. Stratgordon de Aberdeen, Huntly, Escocia, ¿no? Todo un nombre así más, un poco más, eh, más fuerte, ¿no? Dice que el apellido Gordon y su lugar de nacimiento ficticio encajaban a la perfección con su tapadera para la inteligencia británica, junto con sus credenciales militares aparentemente inexistentes, dice. Su bisabuelo era bueno, bueno, ¿no? ¿No? De alguna manera adopta toda esa nueva personalidad, ¿no? Como parte de la inteligencia británica, ¿no? Que le abre puertas en todo sentido, ¿no? Eh, Dice que es muy probable que su ascendencia, su ascendencia, ¿no? Con el clan Gordon, ¿no? Por parte de Escocia, el secreto británico le aconsejará añadir Gordon a su nombre y adoptar, pero esto venía más por su protector, ¿no? De alguna manera. Eh, para acceder, dice que le aconsejará añadir Gordon a su nombre y adoptar un lugar de nacimiento falso para acceder a estratos sociales más altos de los que le habría permitido su verdadero y más común origen irlandés, ¿no?
Y acá, en 1903, va a haber un desarreglo marital, ¿no? Porque dice que su esposa parece que estaba ignorando todo lo que pasaba con respecto a si era o no médico, tenía como dudas, y qué estaba pasando con Ronald, parece que no le había contado que estaba trabajando con el Servicio Secreto Británico, obviamente, y empezó como la esposa un poco a sospechar, y dice acá, le preguntó sobre su práctica de la medicina, ya que sabía que no era un médico titulado ni con licencia. Fue entonces cuando Ronald se vio obligado a tomar una decisión sobre su futuro, quedarse con su familia y abandonar la inteligencia británica o dejar a su familia y continuar en el servicio de inteligencia. Eligió lo segundo. A principios de 1904 envió a su familia de regreso a Ontario, en Canadá, en tren, prometiendo que los traería cuando encontrara un trabajo legítimo, ¿no? Parece que era una época también difícil para él. Pero a su vez estaba trabajando como espía, obviamente no podía blanquear esa situación y parece que se vio, ¿no? Eh, y acuérdense que este matrimonio fue un matrimonio de conveniencia para él, ¿no? Como una forma de asegurar el puesto que en ese momento tenía en Canadá, ¿no? Parece que no había tanto amor, ¿no? Pero de hecho parece que va a cortar raíz con esta mujer y va a dejar a sus hijos, nunca más los va a ver, abandonado un poco a su suerte, no sabemos si los siguió manteniendo o no, ¿no? Es unas preguntas difíciles, ¿no? Y que dicen que su esposa nunca lo volvió a ver, aunque mantuvieron correspondencia durante un breve periodo. La mayoría de los miembros de la familia apenas volvieron a hablar de él, pero lo único que sabían era que había abandonado vergonzosamente a sus hijos y a su esposa, ¿no? Cada- una etapa difícil. Bueno, y en 1906, ¿no? Va a pasar esto, ¿no? Un segundo evento. Vamos a ver acá, ¿qué es este? No, va a aparecer esto porque él va a fundar la Sociedad de Investigación Atlante en 1906, ¿no? La Atlantea Research Society, ¿no? Este es un punto para mí súper, súper interesante. Parece que lo va a hacer, va a establecer sucursales en Seattle y Orange, Nueva Jersey, ¿no? De alguna manera, este es un punto para mí, no había nada en esa época así. Va a ser precursor absoluto de la primera asociación Atlante, creo, en el mundo, si no me equivoco. Eh, y es muy llamativo, muy llamativo, ¿no? Que empieza esta cuestión Atlante. Vamos a conocer un artículo escrito en el año 1934, donde se pasa a revista una disertación brindada por Gordon en Boston, y recogida por el Newark Sunday Colk en 29 de julio. Y bueno, es muy interesante porque, bueno, acá tenemos las creencias vivas que sostenía, gracias a Dios, por este periódico, Stratt, ¿no? Porque digo que lamentablemente no hay libros, no ha dejado nada escrito, ¿no? No sabemos supongo que sí, que la Asociación Atlante que fundó publicó algún tipo de boletín, pero nunca lo sabremos, no sabemos si eso se hacía más interno realmente o si se evacuaba con el tema de las conferencias. Bueno, nada, vamos a leer. Dice, el continente perdido de Atlántida. Evidencias de la existencia del fabuloso continente sumergido de Atlántida han sido recopiladas de todas partes del mundo y de muchas ramas diferentes de estudio por el doctor A. E. Stratgordon, científico naturalista escocés, ¿no? Y acá empieza a crecer un poco la leyenda, ¿no? Ya tenemos a un naturalista, ¿no? Entre otros títulos que se le atribuyen. Él las ha coordinado en una imagen unificada de posibles eventos trascendentales de la historia de la raza humana. Dice, en 1906 el doctor Gordon fundó la Sociedad de Investigación Atlante y desde entonces, en cooperación con otros miembros de la sociedad, ha reunido una gran cantidad de material sobre el tema y después veremos uno de sus asociados más increíbles. Sus propios viajes alrededor del mundo, realizados en el curso de su trabajo para el gobierno británico, le han dado la oportunidad de estudiar inscripciones en numerosas ruinas antiguas y de familiarizarse con las leyendas de muchas razas primitivas. Sentado en el 20th Century Clock de Boston, el doctor Gordon se lanzó a su tema con el entusiasmo de quien está convencido de que está en camino hacia la verdad histórica.
La imagen que el doctor Stratgordon dibujó del mundo prehistórico tenía como centro a un pueblo altamente civilizado que vivía en tierras que ahora ocupa el Océano Atlántico. O sea, antes que se levantara el Océano Atlántico, ¿eh? Tierras que en una serie de cataclismos separados por miles de años fueron sumergidas. En cada hundimiento de una porción del continente, los refugiados huyeron hacia el este y hacia el oeste, llevando consigo su idioma y su conocimiento para desarrollarse por separado en líneas muy diferentes. Como en el relato bíblico de la Torre de Babel, la civilización en ascenso de este pueblo cayó y ellos, con su único idioma, fueron dispersados en diferentes naciones que pronto hablaron sus propias variaciones de la lengua original. No está hablando de la Atlántida, obviamente, ¿no? Está refiriéndose a la Atlántida como una cultura primordial de las que descendieron, según él, todas las restantes y con una lengua madre, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Prebabélica, ¿no? De algún antes de la confusión. Antes de que surgiera esta civilización, el doctor Stratgordon cree que un primer cataclismo causado por el encogimiento de la corteza terrestre o por la fuerza de gases atrapados debajo de ellas provocó una falla en la Tierra que se encontraba entre Nueva Escocia y Escocia. Más tarde, un segundo hundimiento expulsó a la gente de esta parte del continente situada frente a la costa de África. Aún más tarde, posiblemente hace 15.000 años, un tercer y último cataclismo, o tal vez un hundimiento gradual, no dejó nada de Atlántida, excepto, y escuchen bien, las islas del Caribe, ¿no? Se está adelantando una discusión que después, recién en los 60 va a llegar, ¿no? A partir de 1968 en adelante, es increíble. Este último cambio bien pudo haber estado conectado con un drama astronómico que a menudo se piensa que fue responsable de leyendas encontradas en todo el mundo, en las que un cuerpo flamígero llamado Lucifer en un caso descendió del cielo y golpeó la Tierra. Tal cuerpo aparentemente destruyó toda una porción de su superficie, desde la zona de la bahía de Hudson hasta la India, al golpearla de manera oblicua, ¿no? Esto es súper interesante. Según el doctor Stratgordon, este impacto fue causado por la colisión de dos planetas gemelos cuya órbita se encontraba una vez entre la de Marte y Júpiter, una colisión supuestamente descrita en leyendas de luchas fratricidas como las de Caín y Abel, cuyos nombres se asemejan en los idiomas originales a los usados para estos dos legendarios planetas por los antiguos astrónomos, ¿no? Es increíble, ¿no? Lo que está relatando, ¿no? Esta discusión sobre qué alguna cuestión de un antiguo planeta entre la órbita de Marte y Júpiter, ¿no? Que me hace acordar la discusión que hay con el tema del cinturón de asteroides, ¿no? Que si bien la ciencia descarta todo eso, dice que pudo haberse, el cinturón responde a una especie de protoplaneta no finalizado, ¿no? Pero bueno, hay siempre una discusión, un ruido que nunca se terminó de silenciar con respecto a esa historia. Eh, Dice, antes del hundimiento final de las secciones occidentales del continente, la actividad de los refugiados parece haber sido la más extensa, según el doctor Stratgordon. Hay evidencias claras, dice él, y escuchen bien, esto es como un poco nuevo, de que la Esfinge pudo haber sido construida por astrónomos que no eran nativos de Egipto. Estos hombres, explicó, podrían haber sido los griegos pelasgos, un pueblo individual también empleado por Pericles para construir el Partenón. Se decía que estos pelasgos regresaban a su propia tierra natal a intervalos regulares, una tierra que se encontraba en algún lugar lejano del mar, más allá de las columnas de Hércules, ¿no? Se refiere a los pelasgos como vinculados a la Atlántida, ¿no? Este misterioso pueblo que algunos dicen pre-griego, de alguna manera, ¿no? Y que hay poca información y muchas leyendas con respecto a los pelasgos y siempre hubo ese vínculo raro que se le atribuye con la Atlántida, pero lo más raro que me ha parecido es que le atribuye la construcción de la Esfinge. Y acá hay un punto interesante porque Stratgordon se dice que era un experto en lo que era todo Egipto, ¿no? Y que el gobierno británico obviamente lo escuchaba un montón. Lamentablemente no sabemos hasta qué punto son sus investigaciones, ¿no? Nunca lo sabremos. Dice, los estudiantes de simbología arquitectónica encuentran semejanzas entre el Partenón y varios edificios antiguos de Centroamérica, ¿no? Miren lo que está diciendo.
Al estudiar las raíces de las lenguas muertas de los pueblos mediterráneos y los de Centro y Sudamérica, así como las lenguas actuales de los indios Cree del norte de América, el doctor Stratgordon encuentra similitudes inconfundibles. ¿No? Eso es extraordinario. En inscripciones mayas encuentra las características de las halladas en las cuevas del condado de Mayo en Irlanda. Atiendan. En Yucatán ha encontrado otras inscripciones que representan vestimentas muy parecidas a los kits y otros adornos de los Highlander escoceses, ¿no? Estableciendo estas similitudes que después recién volveremos como a escuchar más allá de, y ya había aparecido el libro de Ignacio Donnelly, como digo, a fines del siglo XIX, volveremos a escuchar con Berlitz, ¿no? Con su Atlántida de 1969, que además era un experto lingüístico en lingüista, ¿no? Las academias Berlitz. Así que bueno, había encontrado toda esa, había hecho su trabajo en base mucho a eso. Y lo mismo lo hacía Juan Moritz, ¿no? Que reparaba mucho en la cuestión, las similitudes lingüísticas, ¿no? Así que bueno, después veremos una cuestión de Moritz. Bien. Dice, al comparar diversos cráneos de hombres prehistóricos, se ha encontrado notables similitudes entre los de ambos lados del Atlántico. Actualmente, el doctor Stratgordon está especialmente interesado en la mitología de los indios norteamericanos. Creo que aún encontramos la historia más grande del mundo estudiando estos indios, dice. Creo que también descubriremos que el continente americano, y escuchen, estaba altamente civilizado miles de años antes de que gran parte de Europa y que el Nuevo Mundo, que puede ser en realidad más antiguo que el viejo, ¿no? Esto, bueno, no, increíble lo que estaba diciendo este Strat. Y dejen primero mostrarles, les estaba diciendo que me hizo acordar mucho Juan Moritz, muchos de sus postulados, Juan que proponía, ¿no? El origen americano de pueblos europeos, creía que el continente americano era más viejo que lo asignado, en realidad no era el nuevo continente, sino que era el más viejo de todo el mundo. Además creía que, perdón, un minutito, que se me salió, ahí está. No, hablaba de un mundo subterráneo descubierto en el Oriente, esta conexión con Sumeria, ¿no? Los grandes viajes transatlánticos no admitidos, ¿no? De una América antes conectada y después no. Y que creía que las raíces, incluso llegó a decir que las raíces de Sumeria se encontraban en este continente, ¿no? Abriendo una discusión de, bueno, este tipo de discusión y también esta cuestión, ¿no? La de una antigua civilización madre, la de también de un planeta desaparecido, muchas cosas que me hizo acordar estos postulados que estaba dando vuelta y solo que Morris lo traería décadas después de Stratt, ¿no? Eso es lo extraordinario, ¿no? Stratt saca todas estas cuestiones ya desde el año 34 hablando abiertamente, ¿no? Bien. Y otro punto es este, porque en la fundación de su Atlantea Research Society, efectivamente, su vicepresidente fue nada menos que Albert Schurber, Saint Schurber, perdón, el creador de la cuestión tan controvertida sobre el otro continente en el Pacífico de Mu, ¿no? Que decía y que fue el escritor de varios libros, este militar británico, ¿no? Un coronel, un antiguo coronel británico, que publicó, como sabremos, toda la cuestión de Mu, los sagrados símbolos de Mu, de Children of the Mu, las fuerzas cómicas de Mu, algunos de sus trabajos, el continente perdido de Mu. Bueno, interesantísimo. Y esta cuestión de que Churbar y Stratgordon estaban trabajando juntos, ¿no? Es extraordinario, ¿no? No me imagino como vicepresidentes discutiendo de Lemuria y discutiendo de Atlántida, y parece ser que, bueno, ¿no? Estas influencias, estas conexiones que se estaban dando y este reflote de estos continentes, ¿no? De la que la humanidad no tenía ni idea. Y acá quiero hacer referencia a Albert Schurbar. Albert Schurber fue el hermano de James y que era un reconocido francmasón. Esto es importante porque, como sabemos, eh, Stratgordon también fue un masón, ¿no? Fue un masón con grado 33, se dice. Y de eso,
Vamos a ver algunas cosas. Y acá he encontrado, hablando de esta cuestión de la Atlantea Research Society y de el vínculo de Jane Churra, porque no había nada, nada, salvo una pequeña referencia del año 1958 que encontré aquí en este journal de Atlántida, que fuera editado por Ella Torsay y de la que, por suerte, este atlantólogo británico tenía que ser, ¿no? Que después de la Segunda Guerra empieza a darle, ¿no? Con el tema Atlántida a partir del año 1947, ¿no? 47 y 48. Y bueno, encontré, vamos a leer lo que dice aquí en este journal, un pedacito. A ver, déjenme ver, buscar un poquito. Acá está. Dice, notas del día. Dice, y acá está en esta parte, esta partecita, sería esta partecita. Dice, otros autores sobre el cual agradeceríamos recibir información es el destino del Atlantic Research Center de Nueva Jersey, ¿no? De la cual el fallecido Jane Chorbar, famoso por sus trabajos sobre Mu, era vicepresidente y el fallecido Sir James Robinson, cónsul, ¿no? No, y acá una especie de filial donde estaba Shurbar, trabaja, y acá se da, pero acá no aparece el nombre de Stratgordon, ¿no? Acá esto es un poco raro. Cónsul honorario británico de Nueva York era el presidente, ¿no? James Robinson, del que no he encontrado mucho todavía. Bien, con frecuencia nos hemos preguntado qué ocurrió con la enorme cantidad de memorandos y documentos que tenía a su disposición, así como con la colección de piedras grabadas. Bueno, ¿no? Hablan de la desaparición de documentos, ¿no? De qué sería el destino de esta asociación, ¿no? Que ya obviamente ya no estaba existiendo, ¿no? Y de todos los documentos que había generado e incluso que había pasado con todos los documentos de Churba, ¿no? O sea, había como preguntas, ¿no? En ese momento. Y creo que no sé si Stratgordon todavía, ya me parece que ya no estaba vivo, pero es muy interesante. Bien, no poder establecer de que sí, Churbar estaba trabajando increíblemente con la Atlantean Research Society, ¿no? Como vicepresidente. Es increíble, es increíble, ¿no? Es increíble. Bien, vamos a seguir. A ver, vámonos. Después, a ver, vamos a leer un poquito más de su biografía. Acá, bueno, esto ya lo vimos, esto ya también, esto ya también, esto ya también. Mm. Bueno, no, después se habla mucho de su actividad en este artículo que es el más completo que existe, realizado por uno de sus familiares, de sus actividades como en el servicio secreto, ¿no? Eh, a ver, un poquito más. Bueno, ¿no? Después de que yo les había contado de que Strat se había mm, separado de su primera familia abruptamente, y parece que en el medio ni le dijo que se iba a casar, ¿no? Una especie de bigamia estableció con una segunda esposa, ¿no? Un tipo, en ese sentido estaba un poco rara la cosa. Eh, Después que dice que en 1912 obviamente se volvió a casar, parece que se casó de nuevo, no hay mucha información sin que su familia
original lo supieran, eso sí, ¿no? Y que en 1914, entre sus nuevas responsabilidades en Seattle, se incluía trabajar para el ejército británico, realizando exámenes físicos a ciudadanos estadounidenses que se habían alistado como voluntarios para luchar en lo que se convertiría en la Primera Guerra Mundial. Según su currículum de la época, fue oficial de servicio médico del ejército británico en Francia entre 1914 y 1918, aunque no existe ningún registro de dicho servicio en los archivos británicos. Lo más probable es que su permanencia en Seattle, supone este investigador, durante un tiempo después de 1914 y luego viajar extensamente al extranjero para el servicio de inteligencia, aunque no se han encontrado registros de viajes en barco y vapor. Bueno, ¿no? O sea, sus movimientos no nos dan a entender que seguían siendo muy, muy misteriosos los de Strat. Eh, Dice, de hecho fue en 1919 cuando sirvió durante un breve periodo como jefe de la recién creada Oficina Británica del Control de Pasaportes en Nueva York, una división del Servicio Secreto de Inteligencia, SIS por sus siglas en inglés, organización creada para promocionar inmunidad diplomática a los agentes en el extranjero de Reino Unido. Y que recién este servicio secreto Reino Unido lo reconoció en 1994, así que se imagina, ¿no? O sea, estamos hablando de, obviamente, un hombre que está hablando de la Atlántida, ¿no? Abiertamente masón reconocido, grado 33, según se dice, y además está trabajando en el espionaje británico y en la creen de la creen, en los inicios del espionaje, ¿no? O sea, de la creación de los primeros organismos de servicio, ¿no? Es increíble. Bueno, después que tenía como un nombre falso, bueno, ¿no? Típico de todo lo que es el espionaje. eh, mm, Dice que durante décadas, la década de 1930, dice el doctor Stratgordon, continuó viajando extensamente impartiendo conferencias sobre diversos temas esotéricos y reuniéndose regularmente con personas con vínculos conocidos con el partido, ¿no? O sea, Gran Bretaña estaba muy paranoico como después lo estaría Estados Unidos por el tema del comunismo, ¿no? Y también estaban siguiendo los movimientos de los grupos, los grupos nacientes del nazismo, ¿no? En esas primeras épocas, ¿no? Eh, Dice, en este contexto pudo haber recopilado una amplia gama de información de inteligencia. Si bien ya no dirigía la inteligencia británica en Estados Unidos, probablemente era un importante agente de campo a nivel nacional, ¿no? Desde su base de East Orange, Nueva Jersey, continuó dando conferencias sobre la religión, autosuficiencia y misticismo y relacionándose con diversos místicos, espiritualistas e investigadores psíquicos. En 1934 publicó Nueva Luz sobre las cartas, su significado sublime en el que relaciona la baraja común con oráculos adivinatorios como el tarot, ¿no? Uno esperaría que escriba sobre la Atlántida, desgraciadamente no lo hizo, vamos a ver el libro, a ver si lo tengo por acá. Acá estamos viendo el libro New Lies on the Pledging Card, y su sublime significado, ¿no? Nuevas luces de las cartas del tarot de sublime significado, ¿no? Es un libro presentado en 1934, ¿no? Y acá aparece, ¿no? ¿No? Fundador, ¿no? Y presidente, como presidente de la Atlantean Research Society, fundada en 1906, ¿no? Este es un dato porque a veces se discute el tema de la fundación y efectivamente es 1906, ¿no? Así que bueno, esta es la única obra, no he tenido oportunidad de leerla, pero que es un poco, ¿no? Teniendo un poco la cuestión con, me hace acordar a Crowley, y es interesante aquí marcar otra cosa con respecto a Crowley, porque encontré, a ver acá, este libro, al parecer, este, Secret Agent 666, ¿no? Aleister Crowley y sus vínculos con la inteligencia británica, el oculto, un libro muy interesante del escritor norteamericano Richard Spence.
donde hace una alusión a Strat Gordon, aunque bueno, toma los datos que ya hemos leído, ¿no? Y confirma, ¿no? Su vínculo con la inteligencia británica y que parece que en algún punto pudo haber coincidido, obviamente, porque además los dos también tenían estas prácticas esotéricas. Y es muy importante esta cuestión, ¿no? Prácticas esotéricas, inteligencia británica metida en el medio, ¿no? Ambos, ¿no? Cada uno con sus ideas, pero bueno, había un patrón, ¿no? Como muy marcado en esos tiempos de guerra, sobre todo. Así que bueno, es la única referencia que he encontrado de Stratgordon que no sean las mismas de siempre, ¿no? Pero que además es la misma de siempre, ¿no? No hay mucho más, como que sigue mucho. Sería un boom si encontráramos, por lo que digo, esta cuestión es de lo que estuvo él trabajando tanto tiempo ahí en la Atlantean Research Society, ¿no? Pero bueno, por el momento eso no parece no surgir. Eh, Después, en el año, esto es ya su última, una de las últimas actividades en el año 34, se va a ver envuelto en uno de los primeros experimentos sobre visión remota, increíblemente. Voy a leer un poquito. Dice, en Nueva York, Stratgordon participó de un famoso experimento de percepción extrasensorial, documentado en el libro Tours Through Space, ¿no? Que es este libro, y que en castellano, vamos a ver un poquito, sería Pensamientos a través del espacio, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Vamos un poquito menos. Bien, dice. Bueno, y que fue un experimento en donde participó el explorador australiano Sir Hubert Wilkins, no el famoso explorador, y el autor y dramaturgo y persona con sensibilidad psíquica estadounidense Harold Sherman, ¿no? O sea que serían Harold Sherman y Wilkins, y bueno, este es otro de los protagonistas. Eh, Dice. Este fue el primer experimento de visión remota llevado a cabo desde finales de 1937 hasta principios de 1938, perdón, dije 1934. Un experimento de telepatía a larga distancia y de larga duración. Wilkins, quien participaba en la búsqueda aérea de una nave rusa desaparecida y su tripulación en el Ártico, intentó enviar telepáticamente información sobre sus actividades a Sherman, quien intentó recibir los mensajes y registros. Esto tuvo lugar durante un periodo de unos 5 meses. Se le pidió a Stratt, que fue uno de los varios testigos objetivos de los resultados, y atestiguó que la consistencia, claridad y precisión telepática de Sherman era algo que no había visto en todos sus años de investigación alrededor del mundo. Tal era la agudeza telepática de Sherman, según le parecía que Sherman parecía estar recibiendo dictado de alguna inteligencia invisible, ¿no? Y es interesante porque este Sherman, eh, Harold Sherman, tuvo que ver con el tema, y un día lo voy a hablar, es el tema de Urantia, ¿no? De los manuscritos de Urantia, ¿no? Este ciclo. Pero bueno, ustedes ven acá a Stratt participando de este experimento como consultor. Y es increíble, imagínense, ¿no? Lo importante ya que el conocimiento que él tenía en ese momento para haber participado de semejante evento que hoy nadie se acuerda, ¿no? Pero este es uno de los primeros eventos así de visión remota, de alguna manera, ¿no? De la cuestión de la telepatía, ¿no? Y se lo cita, se lo llama Strat para participar, ¿no? Realmente increíble como consultor, ¿no? Eh, y después hay un punto, ¿no? Que algunos creen, antes de terminar, pero esto daría para largo, que es porque en algún punto, al parecer, se dice durante la década de 1920, Stratgordon pudo haber conocido nada menos que a Edgar Cayce. Y déjenme decirles que es lo más probable porque muchas de las cuestiones de Edgar Cayce entran en sintonía con lo que estaba dictando Strat, ¿no? Como que ambos se entendían de alguna manera en cuanto al contenido que estaban impartiendo. Así que, pero bueno.
Lo de Casey lo voy a dejar para otra oportunidad, solamente quería decirle, me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y vamos a ver, voy a cerrar con, ¿no? Encontrado su lápida, ¿no? Pues aquí está la lápida donde está enterrado Strat Gordon, quien falleciera en 1900, increíble, en 1952, ¿no? A la edad de 78 años, nunca murió sin reconciliarse, como digo, con su primera familia. Incluso sus hijos intentaron tener contacto y no lo lograron. Murió dando ciertas especificaciones de que su primera familia no accediera a ninguna documentación de él. Bueno, estaba como, ¿no? Muy rayado con esa historia, como digo, después un segundo matrimonio y tuvo un tercero ya con una mujer que muy parecida, parece que era una descendiente de origen noruego, Erika, y que era psíquica como un poco lo era Alexander Edmund, aunque no sabemos hasta qué punto todo, ¿no? En él ha quedado un misterio insondable, pero bueno, me parece que ha sido importante, ¿no? De alguna manera hacer que era importante hacerles conocer a Alexander Stratgordon, ¿no? Me parece un personaje muy rico y desconocido en todo lo que significa la historia de los difusores atlantes, como yo les llamo, ¿no? Así que bueno, este es un nuevo expediente que espero que lo hayan disfrutado, ¿no? Y bueno, se vienen más, obviamente, así que bueno,